comenzar con esta temática, la dificultad que tienen los periodistas cuando tienen que difundir las enfermedades que afectan a presidentes o a personalidades así muy importantes de la política o de otro terreno, pero fundamentalmente de la política, porque juegan distintos intereses, no solo la cuestión de la salud, sino otros hechos. Ustedes ven en este momento lo que ocurre en Venezuela, que están en elecciones y el diagnóstico de cáncer de quien está a cargo de la presidencia juega un rol importante. También me gustaría que desarrollemos si es lo mismo el diagnóstico de otra enfermedad o el diagnóstico de cáncer, ¿no? Con todo lo que implica la palabra desde el punto de vista social, el temor o la preocupación que origina este tipo de enfermedad. Para ello convocamos a periodistas que trabajan en el área de salud, fundamentalmente periodistas muy conocidos, muy reconocidos. Es un honor de que estén aquí junto a nosotros. El presidente de la Asociación Médica es el profesor Dr. Elías Hurtado Hoyo, que es cirujano, así que tiene que estar unos minutos allí, luego va a subir y compartir la mesa con nosotros, para que cuente. Él atendió 2 presidentes, entonces nuestra inquietud es que cuente desde el punto de vista del médico que atiende al presidente qué limitaciones tiene en hablar con los periodistas, puede, no puede. Supongo que cada situación debe ser distinta, pero un poco contarnos desde adentro cómo es esta situación. Ahora vamos a escuchar a quienes nos están acompañando para que nos cuenten qué dificultades tuvieron ellos. Pasado 22 de diciembre, durante la realización de estudios médicos de control efectuados, rutinarios, a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se detectó la existencia de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. La unidad médica presidencial tiene la satisfacción de comunicar que el equipo del Hospital Austral, encabezados por el doctor Pedro Sacco, jefe del Departamento de Cirugía, el doctor Daniel Grassi, jefe del Departamento de Medicina Interna, y el doctor Eduardo Schnittler, director médico, informaron que el estudio histopatológico definitivo constató la presencia de nódulos en ambos lóbulos de la glándula tiroides de la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, pero descartó la presencia de células cancerígenas, modificando el diagnóstico inicial de la punción. Hoy tenemos 2 informaciones visibles. ¿Qué ocurre en un momento y en otra? ¿Cómo investigan los periodistas? ¿Cómo se acercan para poder dar esta información? Este es un comunicado de prensa. ¿Cómo se acercan para difundir y cómo difunden? Este, vuelvo a repetir, es un ejemplo que nos ocurrió hace muy poco, pero bueno, la idea es que no esté limitado exclusivamente a esta situación. Una noche tranquila me llama mi jefa. ¿Qué querrá ya a esta hora? Telenoche. Yo por una cuestión de formación profesional me fijaba el rating de Telenoche, estaba en 12 puntos, 12 puntos y medio, bastante flojito, ¿no? Me llama y a los gritos: ¿dónde estás? Estoy por cenar. Vení acá. Yo estaba en Villa Bosch. ¿Pero qué pasa? ¿No estás viendo la tele? La presidenta tiene cáncer. Yo, ¿o está borracha o qué pasó? Pongo la televisión y estaba Cochimarro en la primera parte del informe. Ya, venís en 5 minutos al aire. No, de ninguna manera. Yo soy un modestísimo periodista. Urgente llamé al doctor Emilio Ravena, que es un gran experto en tema tiroideo. Tuve la fortuna de hablar con el doctor Boris Elter, que es un histopatólogo maravilloso, y tuve la suerte de que Nelson Castro es larguero y hablaba mucho. Y él con mucho conocimiento de causa. Nelson Castro estaba rompiendo. Y justo me quedó, tenía otros 2 celulares, tenía el celular del rating de Telenoche, que pasó de 12,5 a 18 puntos y medio, 19, 20. Y más o menos había logrado recabar algo de información mínima, ¿no es cierto? Muy breve, que me encargué de repetir durante las próximas 3 horas de transmisión. Me aferraba simplemente para no salir en 678. Se me aferraba esa información que tenía, que primero, que cualquier tipo de cáncer, esto se lo agradezco a Mario Bruno, tomado a tiempo, tiene una alta tasa de
alta probabilidad de cura, que el cáncer ya no es sinónimo de muerte, que hay muchos tratamientos muy avanzados, que es una buena noticia que no tenga metástasis. No podía explicar por qué eligió el Hospital Austral. Esto me lo preguntó Luis Otero y yo qué sé por qué eligió el Hospital Austral. Con lo cual, me aferré a esa información, la poquita que tenía, para suministrarla. No tenía más información. Colgué y mi sorpresa fue que toda la información que trataba de obtener ya no me la daban. Los médicos no querían hablar, no me querían dar su nombre. No puede ser, 2 semanas o tantísimo tiempo hablando de cáncer y resulta que no era. Digo, pero es una broma, pongo la radio y lo llamo a Ravena, lo llamo a Boris Elmer y bueno, también estaban sorprendidos como yo. Para ser breve y porque tengo mucho interés en escuchar a quienes me preceden, nos faltó, después de ese parte médico, mucha información oficial. El entorno estaba blindado. O sea, tengo grandes contactos con el Hospital Rofo, pero no me querían hablar. Incluso yo compartí varios días con el doctor Pedro Sacco, tenemos una muy buena relación. Guille, no puedo hablar, me cerró y yo tampoco lo iba a molestar, estaba en una situación una coyuntura muy histórica para él, ¿no? Operar a una presidenta. Había mucho apuro, eso es algo que a los medios siempre nos juega en contra. Ya quieren información y a veces que no la tenemos o que no la tenían. Ya, hay alguna novedad y la verdad que no la teníamos. Después de ello no hubo más nada. Ya no nos informaron cómo salió la biopsia por congelación, si hubo histológico con microscopio, si hubo histoquímico, no nos informaron nada. ¿Cómo está su salud con la droga que reemplaza la hormona tiroidea, ¿no es cierto? No nos dijeron si está respondiendo bien, no nos dijeron nada. Pregunto, ¿qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Se va a morir o va a vivir? Lo mismo pregunto cuando me dan un diagnóstico a mí, ¿no? ¿Voy a morir con esto? ¿Qué le van a hacer? ¿Dónde? ¿Hospital público o privado? ¿Me puede pasar a mí lo que tiene ella o lo que tiene él? Por ejemplo, un infarto en el Calafate. ¿Me puede pasar a mí? ¿Qué es un paciente alfa? ¿Qué es una personalidad alfa? ¿Le puede pasar a un familiar? ¿Y por qué yo necesito esta información? Porque yo puedo tomar decisiones a partir de esa información. Si le sucede a mi hijo, Dios no quiera, yo puedo tomar decisiones a partir de eso. Por eso la información de un familiar es importante para mí, la información de la salud del presidente es importante, es pública. Tenemos que tener acceso suficiente. Los médicos no tienen que tener miedo de hablar, no del caso puntual, porque no conoce la historia clínica, ¿no es cierto? Pero sí guiarnos para que yo no meta tanto la pata como la metí, y si tuve algún acierto, habrá sido casualidad. A raíz de que se especuló, hubo rumores que, bueno, que podía haber sido una operación política, decir que tuvo una enfermedad cuando no la tuvo, y todos los rumores que circulaban en esos días. A partir de ese momento, de esos rumores, desde Presidencia se ordenó dar a conocer a la prensa el estudio original que había dado lugar a que la llevó a la operación, ¿no? El siguiente. En mi caso, o por lo menos desde mi punto de vista, los 3 obstáculos principales en la cobertura de este caso en particular fueron el problema en el acceso a fuentes médicas que intervenían en el caso. Aún al día de hoy me hubiese encantado hablar con el doctor Sacco, que era el principal. Hasta el día de hoy nunca tuve ese honor. Después también hubo muchos rumores en el ambiente periodístico que sumaban confusión. Además, como era un tema médico, pero también con tanta implicancia política que se sumaban el tipo digamos, el manejo que hacen de la información los periodistas que no son de salud, que de economía o de política. Entonces también eso incide. Y con un tercer punto que tiene que ver también con el primero, es que faltó también una conferencia de prensa, post cirugía, por ejemplo, podría haber sido muy esclarecedor una conferencia de prensa donde se permitieran las preguntas de los periodistas del equipo que operó a la presidenta. Y eso no ocurrió. Desde mi opinión, lo que siempre está en estos casos en los cuales es un personaje público, es un personaje de la política, el juego es si efectivamente lo que nos están contando es realmente lo que está pasando. En mi opinión, creo que esta vez nos contaron lo que estaba pasando, pero creo, y un poco pensando en
en las preguntas que dejaba abierta Valeria, creo que lo que pasó es que hubo un error muy grave de comunicación al comienzo de todo, es decir, justamente, digo, estamos hablando de un diagnóstico compatible con cáncer, no de un diagnóstico de cáncer. En ningún momento se planteó, se dejó abierta la puerta, se dejó abierta la posibilidad de duda de que eso debía ser confirmado por otras instancias de diagnóstico, y me parece que ahí se echó a rodar una bomba que después les explotó en la mano claramente. Creo que no sé si hoy quedan, en mi opinión, muchas preguntas abiertas sobre realmente qué le pasó a la presidenta. Sí creo que este caso dejó varias enseñanzas. Una es esa para todos los pacientes, digo, el diagnóstico que uno recibe de cualquiera sea la patología, digo, puede ser chequeado. Debería ser chequeado si eso implica una intervención importante, como en este caso una cirugía de extirpación de tiroides. Lo primero que quiero decir es que el día 27, cuando escuché la noticia de que la presidenta, y acá lo ratificaron de los dichos, tenía ausencia de ganglios y metástasis. Yo creo que acá vi que existía un primer error, y no lo digo para el diario del lunes, lo vi en ese momento, porque en realidad el único que puede decir que no hay ganglios positivos es el microscopio. Entonces, decir que a través de una tomografía computada o una ecografía podíamos inferir que la paciente, en este caso Cristina Kirchner, tuviera o no metástasis o ganglios comprometidos, era incierto. Era no veraz decir, era, digamos, un error decir que no había ganglios positivos. Eso lo hubiera dicho seguramente la biopsia diferida, no así el informe previo. Llama la atención, por supuesto, que tratándose de una presidenta y habiendo una duda, o no habiendo, se somete a una cirugía sin haber hecho una consulta quizás un poco más profunda a un médico más especializado en histología tiroidea, como mencionó uno Guillermo Lobo, y hay otros, tanto nacionales como extranjeros. Respecto a las figuras públicas, que en el fondo es eso lo que estamos planteando, yo creo que el médico debe decir, hay dos situaciones, lo que la figura pública, el límite que la figura pública quiere poner, porque el tema de mucha reserva, sobre todo mis pacientes, tengo una receta absoluta. Acá hay una necesidad de una comunicación, si la enfermedad llega al medio, digo en este caso, detrás de yo, si no a veces hay que mantener una reserva absoluta porque tenemos la confidencialidad. El enfermo, el presidente, la figura pública, pide, bueno, ahí hay que dar la verdad. Pero hay que dar la verdad con el límite que no perturbe al Estado, ¿no es cierto? No perturbe al Estado. Siempre van a decir la verdad, pero pueden ir diciendo de a poco. Primero tienen que estar muy seguros de lo que están diciendo. Yo creo que la base es esta. De la comunicación del profesional, tampoco prestarse fácilmente a la prensa. Si usted tiene que evitar el exhibicionismo, usted está actuando. Tiene que ir a casa a pensar que le va a hacer, que le va a resolver, ese tipo de cosas. Para mí el enfermo es muy sagrado como para que andemos divulgando lo que está pasando, excepto que plantee que hay que hacer, ¿cierto? Eso es y el médico no se debe dejar llevar. Yo le agradezco realmente a todos, Guillermo Lobo, Valeria Román, Sebastián Río, Capulla y bueno, el dueño de casa, el profesor doctor Elías Hurtado. Muchas gracias a ustedes. Gracias